y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, porque solo en ti podemos confiar. Señor, nuestro corazón nos puede llevar a cosas que no, Señor. Por eso pedimos hoy que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija, Señor. El que hable nuestras vidas, el que toque nuestros corazones, el que abra nuestro entendimiento para conocer tu palabra, Señor. Conocer tu perfecta voluntad por medio de tu palabra, Señor. Y que ese conocimiento produzca obediencia, Señor. A ti, a lo que tú nos mandas, a lo que tú nos dices, Señor, en tu palabra, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, llevar las marcas de Cristo en nuestro cuerpo, Señor. Llevar esa cruz en nosotros, Señor. Que podamos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Señor. Que no solo sea un texto de memoria, sino que en realidad sea una vivencia, Señor. Una vida así, Señor. Ayúdanos, Señor, si no hemos entendido, si no hemos captado esto, Señor, ayúdanos a captarlo, Señor. Que tu palabra, Señor, produzca obediencia en nosotros, Señor. Te pedimos perdón por nuestra desobediencia, Señor. Rogamos, Señor, que tú obres en nosotros. Y que tu palabra, Señor, que esa espada de dos filos penetre lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y nos haga ver nuestro verdadero estado, Señor. Haznos ver nuestra verdadera condición, Señor. No queremos un día llegar al cielo y decir, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos esto, Señor. Si en tu nombre, Señor, fuimos a la iglesia. Si en tu nombre, Señor, convivíamos. Si en tu nombre, Señor, y que nos digas, apártense de mí. Señor, que no vaya a llegar eso a nosotros, Señor. Mejor muéstranos hoy nuestra condición, Señor. Y produce en nosotros una obediencia absoluta hacia ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Bueno, vamos a iniciar. Nos quedamos en la mitad del Romanos 1:18, ¿ah? Lo volvemos a leer, por favor. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Okay. La clase pasada vimos, bueno, todo lo referente a ese atributo de Dios, la ira, ¿verdad? Sí, la ira de Dios, que es algo tremendo, algo terrible, que no nos alcanzamos a imaginar, ¿verdad? Cuando Dios permite que su ira fluya, ¿sí? Y recordarles, bueno, lo vas a recordarles que ningún atributo de Dios domina a Dios, ¿no? Acuérdense de eso. La ira no domina a Dios. Dios tiene a su ira bajo control, ¿sí? No es algo así, porque imagínense, como les decía, pues, el plan de Dios se puede frustrar, ¿no? Si un día la ira ciega a Dios y Dios decide acabar con el universo dentro de su ira y se acabó el plan de salvación. Entonces, la ira no domina a Dios, ni el amor domina a Dios, ni la misericordia domina a Dios. Todos los atributos están sujetos a Dios mismo. ¿Ok? Son parte de Dios, entonces. Ese es el, gracias. Pero, entonces, pero, ¿qué dice la palabra de Dios? La ira de Dios se revela, o sea, se muestra, ya vimos que viene de la palabra apocalipto, y todo ese detalle. ¿Desde dónde se revela la ira de Dios? Desde el cielo. ¿Por qué creen que dice la palabra de Dios que la ira de Dios se revela desde el cielo? Ahora Isaías capítulo 6, verso 1 al 3. Capítulo 6, verso 1 al 3. Isaías Capítulo 6, verso 1 al 3. Isaías está, Salmos, Proverbios, Cantares. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Perfecto.
Fíjense aquí, en el año en que murió el rey Usías, ¿por qué aparece esa visión en el año en que murió el rey Usías? Si nosotros vamos a Crónicas, al libro de Crónicas, al segundo libro de Crónicas, Usías fue un rey muy próspero en Israel. Cuando gobernó Usías, Israel fue muy fuerte militar y económicamente. Es más, Usías fue un inventor de muchas armas nuevas para Israel. Se cree que fue un inventor de como un estilo de catapulta, un estilo de disparar varias flechas a la vez, y varios detalles, varias armas sofisticadas que Usías creó. Entonces, era una nación, en el tiempo de Usías, muy fuerte Israel. Y de repente, ¡pum!, se les muere el rey. Entonces todo Israel y hasta el profeta Usías, como que, hasta el profeta Isaías, perdón, como que un poquito así. Entonces Dios le muestra esa visión para decirle a Isaías, hey, murió el rey Usías, pero yo sigo vivo. Y estoy sentado sobre mi trono y sigo reinando desde el cielo. Sigo reinando. No porque haya muerto el rey Usías, quiere decir que ya se acabó todo para Israel. Yo sigo reinando desde acá, desde el cielo. Entonces, cuando la Biblia habla que la ira de Dios se revela desde el cielo, es porque la Biblia siempre nos habla que en el cielo está la habitación de Dios, su trono. Ahora, ojo, siempre tengamos en mente que Dios, cuando la Biblia habla de que Dios tiene cabeza, manos, pies, son antropomorfismos para que nosotros podamos entender a Dios. Pero Dios no tiene cabeza, Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, Dios es espíritu. ¿Sí? Ahora por eso dicen que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene salvación, no tiene perdón. Porque Dios es el Espíritu. Ahí caeríamos en una unicidad. Bueno, no. Me refiero que es espíritu. Es espíritu, Dios es espíritu. En ese sentido, y a veces se revela a nosotros en una forma en que podamos nosotros entenderlo a Él. Porque si, como le dijo Jesús a Nicodemo, si te hablo de las cosas terrenales y no las entiendes, menos vas a entender las celestiales, ¿verdad? Entonces, si Dios nos hablara en su idioma, pues, nos quedamos locos, yo creo, no entenderíamos. Como cuando alguien que se mete mucho a la matemática y de repente ahí anda alucinando, ¿no? Algo así pasaría con nosotros. Entonces, cuando Dios se muestra así como que tiene manos, nos está hablando. Y nos estaba hablando en el Antiguo Testamento de la preencarnación de Jesucristo. ¿Sí? La preencarnación. Realmente quien estaba viendo, como se los dije a alguien, Isaías estaba viendo realmente a Jesucristo. Ese que estaba sentado sobre el trono alto y sublime era Jesucristo. ¿Por qué dices eso, Edgar? Porque el mismo Cristo dijo, al Padre nadie le ha visto. ¿Con quién entonces platicó Moisés cara a cara? Con la preencarnación del Hijo. Pero Dios el Padre es espíritu, es infinito. Dice la palabra de Dios para que podamos entender lo que Él mide el universo con la palma de su mano. Entonces, el universo se cree que tiene 3.000 trillones de años luz, o sea, échenle como 15, 20 ceros así más o menos, ¿no? Y aparte eso, multiplíquenlo por la velocidad de la luz, pues olvídense. O sea, es una cantidad de kilómetros incomprensible para nuestra mente, ¿no? Y Dios dice que lo mide para que lo podamos entender con la palma de su mano. Cuando Salomón está construyendo el templo, ¿verdad? ¿Qué dice? Los cielos de los cielos no te pueden condenar. Que Dios, el cielo no lo alcanza a abarcar, Dios abarca el cielo y el otro cielo y el otro cielo y la infinidad, Dios la abarca. Entonces, por eso es que Dios se manifestaba en la preencarnación del Hijo en esa forma. Porque si Dios se hubiera mostrado tal cual era, no lo vamos a entender. Además, Dios es invisible. Dios es invisible. No es visible, lo vamos a ver con textos. Entonces, cuando la Biblia habla que se revela desde el cielo, es que está hablando del trono de Dios. Desde ahí viene su ira. ¿Sí? La Biblia describe al cielo como el trono de Dios, es decir, el lugar desde donde Él gobierna. Pero esto como una expresión que podamos entender lo que le decía nuestra mente,
Recordemos la omnipresencia e infinidad de Dios. Dios está en todo lugar. Entonces, si está sobre su trono, ¿cómo puede estar en todo lugar? Sería absurdo. ¿Por qué Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo? Porque es Espíritu. Él no está sobre un trono sentado. Nos muestra así para que nosotros podamos entenderlo. Pero Dios no está sobre un trono sentado. Dios es Espíritu y está en todo lugar al mismo tiempo. Por eso nada se escapa de Él. ¿Sí? Y Él es infinito. Él no tiene límites. ¿Sí? Nosotros medimos 1,60, 1,62, 1,80, 1,84. Dios no tiene metros de medición. Dios es infinito. ¿Amén? Por eso es omnipresente, si no, no pudiera ser omnipresente. Aunque Satanás es el príncipe de este mundo y el Dios de este siglo, Dios es el dueño absoluto de todo. Y Él puede intervenir cuando así lo requiera. Él sigue gobernando desde el trono del cielo y ninguna criatura le puede decir, ¿qué haces? ¿Verdad? John MacArthur en su comentario a esta epístola nos dice, el cielo revela la ira de Dios por dos vías, mediante su orden moral y a través de la intervención personal. Cuando Dios hizo el mundo, incorpora ciertas leyes morales y físicas que desde entonces han gobernado su funcionamiento. A ver, hermanos, una ley moral que Dios haya puesto y una ley física que ustedes puedan ver. Una ley física. Una ley física, la ley de la gravedad. Si no hubiera gravedad, no podríamos vivir aquí en la Tierra. Quitan la ley de la gravedad, estaremos flotando en el universo. Entonces, hay ley de la gravedad. Ahí podemos ver parte del gobierno de Dios estableciendo la ley de la gravedad. ¿Sí? Una ley moral. No mentirá. Entonces son leyes morales que aún el inconverso sabe que es malo mentir, aunque no cree en Dios. Sabe que es malo matar, aunque no sea Dios, aunque no conozca a Dios. Entonces, hay leyes morales que Dios ha establecido. La conciencia es una ley moral que Dios estableció dentro de todo individuo. Todo individuo tiene conciencia, ¿verdad? Dice así como una persona, dice MacArthur, cae al suelo cuando salta desde un edificio, de igual modo cae el juicio de Dios cuando se desvía de la ley moral de Dios. Ese es un tipo de ira incorporada, porque cuando una persona peca existe una consecuencia implícita que tiene lugar en forma inexorable. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando alguien adulteró, le falló a su esposa, ¿va a traer una consecuencia a su vida? Ya es una ley que Dios estableció, va a traer una consecuencia a su vida. Se le puede destruir el hogar, va a traer consecuencias sobre sus hijos, va a traer consecuencias en seguridad, en el matrimonio, ¿no? Etcétera, muchas cosas, ¿no? Como David, ¿no? Adulteró. Entonces, ahí va implícita la consecuencia. Así como cuando alguien, dice MacArthur, pues dice, bueno, yo no creo en la ley de la gravedad y se avienta del edificio, ¿qué le va a pasar? ¿Por no creer en la ley de la gravedad no se va a caer? No, se va a matar ahí, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la consecuencia. O sea, el hecho de que una persona crea o no crea en una ley, como yo le dije hace poco a un sobrino mío que anda en la tendencia del ateísmo, y me dice, pues yo no creo, tío. Digo, pues es que a Dios no le hace que tú creas o no creas. A Dios no le va a hacer nada, tú no afectas a Dios, al único que te estás afectando eres tú. A Dios no lo afecta si crees o no crees. ¿Ok? Ahora, en este tipo de ira, Dios no actúa directamente, sino deja operar la ley, ¿verdad? Su ley, de causa y efecto. Si tú haces esto, te va a pasar esto. Ya es una ley establecida, ¿no? Pues repito, si caes, si te avientas del balcón, no es porque Dios diga, te caes ahora, ¿no? Si hay una ley implícita ahí. Y te vas a caer porque es la consecuencia de violar esa ley. ¿Sí?
Ahora, la segunda forma como Dios revela su ira es a través de su intervención directa y personal. La ira se ejecuta con exactitud de conformidad con su voluntad divina, cuando de repente vienen juicios de Dios, ¿verdad? Y podemos hablar, por ejemplo, del diluvio, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y detalles que Dios puede operar actualmente. Isaías, a ver hermanos, Isaías 66.1. Isaías 66.1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Por eso es que la palabra de Dios dice bien, que la ira de Dios viene desde el cielo, porque la Biblia siempre nos habla que en el cielo está el trono de Dios. Salmos 11.4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados se examinan a los hijos de los hombres. Ok, y el Padre Nuestro, Mateo 6, 9 y 10, esa parte del Padre Nuestro. ¿Mateo qué? Ajá. Pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ya vieron? Entonces la Biblia vez tras vez, por ejemplo, Hechos 7, 55 y 56 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, por eso la Biblia nos describe que la ira de Dios viene desde ahí, parte desde Dios mismo y desciende hacia los infractores, ¿verdad? Si vamos al libro de Apocalipsis, todos los juicios parten desde el cielo. Las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas vienen desde el cielo, sobre la tierra, bajo el mandato y autoridad de Dios. Entonces el trono realmente simboliza poder y autoridad, ¿verdad? Elvis Carballosa, que es un erudito también ahí, nos dice en su comentario a Romanos que desde el cielo sugiere la idea de la soberanía de Dios, ¿verdad? Cuando Pablo está hablando y diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo, trae la idea de que es la soberanía de Dios actuando ahí, ¿verdad? Que Él va a ejecutar esa ira cuando Él lo disponga, ¿ok? Bajo su poder y su dominio y su autoridad que Él tiene. Continúa Pablo diciendo, ¿desde el cielo contra qué? Romanos 1:18. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense, el comentario de Romanos de Hendrickson nos dice, ambas representan, o sea, tanto la impiedad como la injusticia, representan al pecado, a la rebelión contra Dios. La primera ve al pecado como la falta de reverencia por Dios. La segunda, o sea, impiedad. La segunda, que es la injusticia, como la falta de reverencia por sus ordenanzas en su santa ley. ¿Sí? Contra toda impiedad, entonces habla de la falta de reverencia de Dios, e injusticia habla de la falta de reverencia hacia sus mandatos. Impiedad viene del griego asebeia, ¿sí? Asebeia. Impiedad se usa como impiedad en general, actos impíos, obras impías, ¿verdad? De concupiscencias o deseos tras cosas malas, dice Vine. Anumía, iniquidad, maldad, es menosprecio o desafío a las leyes de Dios, y asebeía es la misma actitud, pero hacia la persona de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de impiedad, en el griego es asebeía, o sea, la actitud hacia la persona de Dios. E injusticia, el griego es anomía, que es hacia, o sea, menosprecio hacia las leyes de Dios. ¿Ok? Entonces, impiedad, ¿qué es, hermano? ¿A qué se refiere? Impiedad.
Impiedad se refiere hacia los actos injustos, hacia, o la actitud injusta hacia la persona de Dios. ¿Y el otro? Hacia las leyes. Hacia las leyes de Dios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, injusticia hacia las leyes de Dios. Entonces, por lo tanto, podemos ver aquí, hermanos, que el hombre no solo se rebela contra la ley de Dios, sino también contra Dios mismo. O sea, no es solo una rebelión que, no, bueno, yo no acepto, amo a Dios, pero no acepto la ley de Dios, sino en realidad es una combinación de ambas cosas. Fijémonos ahora que dice que Dios revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. Contra toda, ¿qué significa, hermano? Contra toda significa, sea pequeña, sea una injusticia pequeña, sea una impiedad pequeña, sea medianita, sea grande, sea enorme, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿verdad? Dios castiga toda impiedad e injusticia. Romanos 6:23, la primera parte del versículo, que dice, hermano. 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, nos vamos a quedar con la primera parte. La paga del pecado es Muerte. muerte. Entonces ahí vemos una parte de la ira de Dios. ¿Sí? Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace ¿qué, hermano? Resuelve la ley, ¿no? Se hace culpable de todos. De todos. Si tú ofendes en un, guardas 9 mandamientos, pero ofendes en uno, te haces culpable de todos. Si tú nada más mentiste, es como si hubieras adulterado. Pero yo no he matado. Bueno, pero algo sí Así es. Entonces, puede ser pecador. así es. Cualquier punto que nosotros fallemos en la ley, nos hacemos culpables de todo. Nos hacemos culpables de tomar el nombre de Dios en vano, nos hacemos culpables de adulterar, nos hacemos culpables de asesinos, nos hacemos culpables de todo. Faltando un punto en la ley. Por eso era imposible que el hombre se salvara. Por eso tuvo que venir Cristo a pagar por Por nosotros. eso la ley se hizo, ¿no? Para demostrar que por nosotros mismos no podíamos ser salvos, ¿no? Así es, para mostrarnos que bajo, y esto lo vamos a ver aquí, que bajo nuestra propia justicia, Para no poder no. La ley simplemente, como dice Pablo, la ley fue puesta, es nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Para ver a Cristo como el Salvador y Señor de nuestra vida. No podríamos ver a Cristo como Señor y Salvador si no tuviéramos una ley que nos dijera, eres culpable y no puedes satisfacer mis demandas, porque son muy altas. Y tu estatus pecaminoso no te deja cumplirlas. Entonces, eres culpable, eres condenado, pero hay una opción, ve a Cristo. Él cumplió conmigo todo, con Él puedes ser salvo. Entonces, eso es lo que nos señala la ley, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que en Cristo ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia, ¿verdad? Pero que esa gracia no se tome como ocasión para decir, bueno, entonces ya no tengo que hacer nada. Entonces nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Ya no tengo que hacer nada. No, me la llevo relax. No, la gracia implica lo que yo les dije, frutos. Si hemos nacido de nuevo, damos frutos. Si no hemos nacido de nuevo, no damos frutos. Si nací de nuevo, hay obediencia. Si no nací de nuevo, no hay obediencia, hay rebeldía. O sea, estamos como lo que dice aquí la palabra de Dios. Por eso tenemos que vernos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Antes éramos rebeldes. Entonces, ¿cuál debería de ser hoy? Si antes éramos rebeldes, ¿hoy qué tendríamos que ser? Obedientes, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios. Antes eras rebelde. Antes. Ahora eres obediente, ¿verdad? Antes seguías a Satanás. Ahora sigues a Cristo. ¿Sí? Por eso, fíjense,
la diferencia de moralidad nuestra, la diferencia de moralidad nuestra versus la santidad de Dios es tanta que podríamos compararla con un grano de arena, pues aquí, comparado con el universo. Nuestra moralidad comparado con la santidad de Dios, somos nada entero. Por eso dijo el profeta Isaías en Isaías 64:6. Bien, hermanos, Isaías 64:6. Aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Ahí está. ¿Vieron? Esa es la realidad del ser humano sin el Señor, ¿verdad? Todos. Nuestras maldades, dice ahí la versión del lenguaje actual, ¿verdad? Nos arrastran, ¿verdad? Como el viento, nos arrastra, nuestra maldad nos lleva, entonces, ¿verdad? Por eso el profeta Daniel no apeló, cuando está intercediendo, el profeta Daniel intercediendo por Israel, no apela a ninguna justicia humana, no apela a ni siquiera a ninguna justicia propia de Daniel. Daniel no dice, Señor, acuérdate que yo he sido recto delante de ti, Señor, acuérdate que cuando está intercediendo por Israel, a lo que Daniel apela es a la misericordia de Dios. Vean Daniel capítulo 6, versos 18 y 19. Daniel versos 6, 9, perdón. Hoy. Daniel capítulo 9, versos 18 y 19. Hoy ando un poco el lenguado de la traba. Ya me di cuenta. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras declaraciones. Desolaciones. Desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocable sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, ya vieron, no apelamos, Señor, a nosotros. Apelamos a tu misericordia, apelamos a tu amor, porque tu nombre es invocado en este pueblo. Acuérdense cuando Dios iba a destruir al pueblo de Israel, ¿verdad? Que le dice a Moisés, quítate, apártate, voy a destruir a este pueblo. Y dice, Señor, ¿qué van a decir las otras naciones? ¿Verdad? No apeló al Señor, ay, tú sabes que aquí es el hombre, falla y tiene sus errorcillos. Sino dijo, Señor, ¿qué van a decir de ti las otras naciones? Apeló a Dios, a él mismo. ¿Verdad? Cuando Abraham quiere interceder por Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y que empieza, Señor, si hubiere 30, 50 justos, tú destruirás la tierra. No la destruirás. Pero Señor, sin encontrar, ¿verdad? Y va apelando al Señor. ¿Ok? Dios no odia a la gente, como ya lo vimos en la clase anterior. Dios no odia a la gente. Su rechazo es el pecado que las personas cometen, ¿verdad? Y lo hacen de continuo. Moisés, hablando al pueblo de Israel, le dijo en Levíticos 26, a ver, Levíticos 26, 27 y 28. Y 27. Ajá, Levítico 26, verso 27 y 28. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Josué le dice al pueblo de Israel en Josué 24, 19 y 20, lo voy a leer. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. ¿Verdad? El profeta Isaías también habla con respecto a esto en Isaías
capítulo 59, verso 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Verdad? Entonces, no es que Dios, hay alguna inversión dentro del cristianismo, es que Dios está airado con el impío y Dios está lleno de amor y de paz con el cristiano. Que dicen, Dios odia al pecador. Dios odia al pecador por su pecado, pero Dios quiere que se arrepienta. Si Dios odiara al pecador, pues él lo dejara, ni siquiera desearía que se arrepintiera, ¿verdad? Pero Dios ama a la gente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, al mundo, la palabra cosmos, ahí está, a la gente, a los que están ahí, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito. Dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nos habla de la misericordia y del amor de Dios, del deseo de Dios, ¿verdad? Entonces, no es que Dios esté airado con el pecador, está airado por su pecado que es continuo. Eso es diferente. Sin embargo, dentro del amor, como lo vimos en la clase pasada, dentro del amor, Dios detiene su ira, Él tiene control, hablamos. Dios detiene su ira y le dice al hombre, arrepiéntete antes de que yo te castigue. ¿Verdad? ¿Amén? Esa es su misericordia, ¿verdad? Esa es su misericordia y su amor actual. Dios deteniendo su ira, diciendo, arrepiéntete. Jeremías 5:25. Pero todo esto ha cambiado por causa de sus muchos pecados. Por eso ustedes ya no disfrutan de todos esos beneficios. Sí, sí, es que está en lenguaje actual. Sí, en la Reina Valera dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Verdad? Por eso el apóstol Pedro llama al arrepentimiento en Hechos 3:19. Vean lo que dice. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así es. Isaías también clama tocante al arrepentimiento del pecado en Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, aún así, puse aquí, bueno, es que esto lo voy a publicar, entonces le puse, aún así estarás en rebeldía con Dios. ¿Por qué no le pides perdón y te humillas delante de Él? Porque Dios está dispuesto a perdonar al pecador si se arrepiente. Pero no quiere. No quiere y en el fondo, muy en el fondo, no puede. Dice la palabra de Dios, porque Dios se revela, porque Dios, su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Literal, en el griego es en injusticia, o sea que detienen en injusticia la verdad. El hombre no posee nada de justicia personal. El hombre rechaza la verdad porque es injusto por naturaleza. A causa del pecado en Adán, el hombre se volvió injusto. Y a pesar de ver la luz, la rechaza porque ama su vida pecaminosa. ¿Sí? Veamos algunas citas para poderlo comprobar. Por ejemplo, Juan 3, 19 y 20, por favor. Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces vean, hermanos, analicemos. ¿Cuál es la condenación? Los hombres amaron más. No dice que no amaron la luz. Dice que amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Porque sus obras eran malas. O sea, volvemos al punto, el hombre es injusto por naturaleza. Entonces, como es injusto por naturaleza, no quiere venir a la luz. No quiere, porque le agrada su forma de vivir. Le agrada su forma de pecar. ¿Verdad? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso no quieren venir a la luz, porque quieren seguir viviendo su vida. En cierta forma, y lo vamos a ir viendo cuando entremos a los versículos 20, 21, ¿va? El hombre puede conocer a Dios. Hay una forma de que el hombre pueda conocer a Dios. El hombre no quiere. Y lo vamos a ir viendo. La Biblia nos aclara. Dios no es injusto y vamos a ir viendo cómo la justicia, la ira de Dios es practicada en justicia. Dentro del atributo de Dios de la justicia está la ira. Dios cuando aplica ira no está violando ni su justicia, ni su santidad, ni su amor, ni su gracia. Lo vamos a ir viendo. El ser humano es pecador y por lo tanto le agrada vivir así. No quiere arrepentirse porque su estilo de vida agrada a su naturaleza. Por eso no quiere venir a la luz. Juan 5:40, el Señor Jesucristo dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí. O sea, la gente la que no quiere ir al Señor. Aquí el queréis en verbo en el griego es telo, que es querer, desear, implicando volición, que significa es la fuerza de la voluntad, y propósito. Con frecuencia una determinación. Se traduce con el verbo querer con la mayor frecuencia, ¿verdad? Y nos comenta Vini aquí en el mismo diccionario, no todos están dispuestos a aceptar su condición, privándose a sí mismos de la salvación que le ofrece, ya bien por el criterio por ellos establecido en base de su pervertida razón o debido a su abandonada preferencia por el pecado. ¿Sí? O sea, la gente bajo su voluntad no quiere venir a Dios porque tiene una razón trastornada por el pecado, bloqueada por el pecado, porque se abandonó hacia su preferencia por el pecado. ¿Sí? Debido a su inclinación, el pecado, hermanos, es tan desastroso que corrompe el corazón, corrompe la razón, corrompe los sentidos, corrompe las emociones. El pecado es tremendo. El Salmo 14:1, ¿qué dice? Dice, los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida, todo lo que hacen es odioso, ninguno de ellos hace lo bueno. Hace lo bueno. Ahí está. Corrompieron su propio corazón, están corrompidos. El Salmo 73, 11 y 12, damos otra acción ahí. Salmo 73, 11 y 12. Dicen, como sabe Dios, y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. ¿Cómo dice el impío? ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Se burlan de Dios. Y después vamos a ver cómo ellos sí pueden entender que hay un Dios. No lo quieren, lo rechazan por no quererse sujetar a las normas de Dios. Dios ha puesto una ley moral dentro de todo ser humano llamada conciencia. En Romanos 2:15, ahí vamos a verlo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Okay. Dios ha establecido una ley moral dentro del hombre, de todo hombre hay una ley moral.
que lo acusa o lo defiende, ¿verdad? Dios no se ha dejado sin, ¿cómo les diré? Sin algo que le revele al hombre que hay un Dios. Esa ley moral es un ejemplo de que hay un Dios. ¿Cómo se estableció esa ley moral dentro del hombre? Aún en el hombre más corrupto, más perverso hay esa ley moral. Aún en las civilizaciones más apartadas hay esa ley. Hay esta ley. No está excluida. Pero el hombre, aunque su conciencia le acusa, él se siente vivir bien bajo su pecado, a tal grado que puede llegar a ignorar la conciencia y algunos hasta cauterizarla. ¿Qué quiere decir? Ya no les afecta nada, ya no les acusa, ya lograron bloquear. Incluso podemos ver esto en la vida de Herodes con respecto a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de ese caso de Herodes con Juan el Bautista? Vemos cómo Herodes sabía lo que debía ser un hombre correcto. ¿Cómo debe de vivir un hombre correcto? Lo sabía, mas sin embargo no lo vivía porque le gustaba su estilo de vida. En Marcos 6:20 dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero fíjense, ¿qué sabía Herodes? ¿Qué sabía Herodes? ¿Que Juan era qué? Un varón que justo y santo. A ver, ¿cómo Herodes sabía que era un hombre justo y santo? Entonces sabía que era lo que un hombre debe hacer para ser justo y santo. ¿Pero qué pasó? No me conviene. No me conviene. Yo puedo aprovechar mi posición para tener todo lo que yo quiera, los vicios, las mujeres, todo. Tengo todo. No me conviene seguir ese parámetro que está siguiendo Juan. Míralo, vestido de pieles, comiendo miel silvestre. No, eso no me gusta. Y que habla la verdad. No, eso no, como que no va conmigo, porque yo tengo que hablar mentira con el César de Roma. Entonces no va con, sabía lo que era vivir. Sin embargo, no lo quería hacer. Regresando al tema de la ira de Dios, para aquellos que hemos aceptado por fe a Cristo como Señor y Salvador, somos librados definitivamente de la ira final de Dios. Romanos 8:1 que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mark Hendrickson traduce este versículo de la siguiente manera, ¿verdad? Hablamos de Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que constantemente tratan de suprimir la verdad por medio de su injusticia. ¿No? Me gustó esta traducción que hizo Mark Hendrickson de ese pasaje. Sí, él se fue al original y lo tradujo de su propia cosecha. Pero vean cómo dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que constantemente tratan de suprimir la verdad por medio de su injusticia. No es que la verdad no esté ahí latente, el hombre sabe lo que es la verdad. Si no, no hubiera leyes. Hubieran leyes injustas. Las leyes serían totalmente... En lugar de haber leyes contra el adulterio, hubiera leyes a favor del adulterio. En lugar de haber leyes contra el descuido de los padres, hubiera leyes a favor de haz lo que quieras, lo que te dé la gana, puedes hacer lo que tú quieras. No lo dudes que entre poco ya también hay eso. Bueno, ya vamos para allá, ¿no? Pero Dios siempre se guarda de que no todo se salvo ya cuando entremos a la gran tribulación, entonces ya ahí será otro cantar. Y los que quieren creer que se van a quedar en la gran tribulación, que Dios los bendiga. Yo me voy antes. Okay, hay varias posturas en ese sentido, pero la más bíblica, la de más contundencia es que nos vamos antes de la gran tribulación. ¿Verdad? Es la que tiene más firmeza, tiene sus pequeños inconsistencias también, no vamos a decir lo que no tiene, pero es la que menos tiene. Si nosotros nos vamos a la post-tribulacionista, que nos vamos al final de la gran tribulación, tiene grandes inconsistencias. Y si nosotros nos vamos a la amilenialista, que dice que no hay gran tribulación, también tiene grandes inconsistencias. Entonces lo importante es ver cuál de todas es la que menos inconsistencia tiene, y esa es indudablemente la pretribulacionista. La pretribulacionista. He participado en diversos foros de debates
Y hasta ahorita no me han podido contestar las preguntas que les hago acerca de sus posturas, ¿verdad? Entonces, se refiere a la ira de cuando venga la tribulación, ¿no? ese texto yo creía que significaba eso, pero la verdad, escarbándole ahorita, últimamente, puede tener dos significados. Uno de ellos es salvarnos de la ira de la gran tribulación, ¿verdad? Pero el otro, que puede ser de acuerdo al contexto, pero el contexto, es salvarnos de la ira final. ¿Qué quiere decir? Del juicio del gran trono blanco. Esa es la parte más tremenda, ¿no? O sea, es el punto clímax de Dios, de su ira, donde llama a lanzar a los inicuos al lago del fuego y a su mujer. Entonces, ahí hace referencia, inclusive maestros teólogos como por ejemplo John MacArthur, que defienden la postura pretribulacionista, él dice que esa parte se refiere que puede referirse al juicio del gran trono blanco, ¿no? Pero más sin embargo, la palabra de Dios también nos dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, no podemos pasar por la gran tribulación, porque simplemente... Sería contradictorio. Sería contradictorio. Y hay un versículo en 1 Tesalonicenses que dice que el hombre de inicuo no se puede manifestar. O sea, la bestia. Porque hay quien al presente lo detiene. Hasta que él se ha quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Pero ¿quién lo detiene? Bueno, algunos dicen la iglesia, otros dicen el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si es la iglesia o si es el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo deja de hacer una función de detener el mal, de no permitir que avance a ritmos avanzados, es porque la iglesia está. Entonces, simple y sencillamente. Ahora, vámonos a cuestiones históricas. Por ejemplo, el diluvio. Noé y su familia fueron metidos al arca, librados de la ira de Dios. Lot y su familia fueron sacados de Sodoma y Gomorra. Después vino el juicio. Entonces, la forma en la que normalmente actúa Dios es en sus escogidos, los protege, los aparta y descarga su ira. Entonces no puede ser que, si crees en la gran tribulación, creas que la iglesia va a estar ahí en la gran tribulación. No puede ser. Porque va a ser un tiempo no solo de cuestiones de fenómenos, sino va a ser un tiempo también de un mover satánico tremendo. Porque la palabra de Dios dice que Dios va a abrir el abismo y van a salir los demonios que están encerrados ahí y que van a atormentar a la gente. Y es una legión increíble de demonios, millones de demonios que van a salir de ahí a atormentar a la gente, ¿verdad? Entonces, no es cualquier cosa. La muerte no los encontrará. No, se van a morir, no van a poder morir. Terrible, ¿no? Entonces va a ser un tiempo muy tremendo. La Biblia dice que el hombre estará espantado de lo que sucedan en los cielos y en la tierra en ese tiempo. O sea, va a ser algo tremendo. Y creer que la iglesia va a estar ahí. Entonces, una cosa es que la iglesia sea perseguida, porque el Dios de este siglo odia a la iglesia, ¿verdad? Satanás odia a la iglesia. Y la otra cosa es que Dios permita que la iglesia entre dentro de su vida. Entonces ya ahí sería algo contradictorio. Por eso es lo que hablamos, la postura pretribulacionista es la que tiene más sentido. Y no digo que no haya inconsistencia, tiene por ahí unos 2, 3 detallitos inconsistentes, ¿verdad? Pero es la más apegada a la Escritura. Las otras tienen también sus detalles, tienen sus textos en los que se quieren basar, pero tienen muchas inconsistencias que no alcanzan a engordar. ¿Sí? Entonces, eso nosotros lo tenemos que ver. Entonces, hablando de la ira, tenemos que conocer esto. Nosotros, hermanos, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Sí? A los cristianos. Pero como siempre, el llamado que debemos hacer todo el que predica la palabra es: arrepiéntanse, analícense si en verdad están en la fe. Que no vayamos a estar engañados. Y vean lo que puede producir el engaño religioso. O sea, hace rato que estaba orando, que se me vino ese texto a la mente, por eso lo dije. Señor, si en tu nombre, ellos creían en Cristo. Ellos
Hasta por eso le dijeron a Cristo, Señor, ¿pero por qué estamos aquí si nosotros te seguimos? El Señor les dice, nunca los conocí. Nunca fueron parte de mí, de mi cuerpo, nunca fueron parte de la iglesia. Aunque aparentaban estar en la iglesia. Aunque aparentaban servir al Señor. Aunque hacían, en este caso, señales, milagros y prodigios. No eran parte de la iglesia. Nosotros no solo podemos enfocarlo a eso, sino, aunque aparentemente, ¿verdad?, hacían cosas, y ver, Señor, como yo iba a la iglesia, el Señor cantaba, leía tu palabra, oraba, pero hacías lo que se te pegaba a tu regalada gana. Y por lo tanto no te conocí porque nunca fui el Señor de tu vida. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de analizar. Jesús es Señor de nuestra vida. Porque si es el Señor, hermanos, estamos libres de la ira de Dios. Pero si no es el Señor de nuestra vida, entonces vamos a encontrarnos con una terrible impresión cuando hablamos nuestros ojos y veamos el juicio del gran trono blanco frente a nosotros. Y decir, Señor, si yo fui a casa de oración, Señor, si yo aceptaba tu verdad, y que nos diga, no te conozco, no sé quién eres. Señor, pero yo acuérdate, yo daba dinero, acuérdate. Yo me sentaba hasta adelante. Yo estaba en medio. Entonces, lo importante, hermanos, es, como dice Pablo, ¿verdad? El cristianismo es una nueva criatura. Lo importante es que en verdad analicemos si hemos nacido en él. Y que veamos los frutos que nos dice la Escritura de ese nuevo nacimiento. Y uno de los frutos es obediencia. Empezamos a obedecer. Por inercia, no por que tengo que obedecer, Señor, voy a esforzarme, a obedecer. No, es algo, quiero obedecer. Es algo que te nace de acá adentro. Tengo una lucha con mi carne, pero quiero obedecer. Quiero hacerlo. Te lloras a veces de que no puedes hacer a veces lo que quieres y clamas por ese detalle, pero debe haber esa lucha menos, hermano. Y si no hay esa lucha, y si yo estoy complacido con mi vida sin obedecer al Señor, pues vamos, no estamos engañando. No estamos en la verdad, porque la verdad es luz, y la luz te alumbra por donde tienes que ir. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera a mi camino. Entonces, ahí está, la palabra de Dios te va a ir, por aquí tienes que ir. Y como ya les dije en la introducción, todo el que aceptó a Cristo, su fruto inmediato era obediencia. ¿Qué quieres que yo haga? Dime, ¿verdad? Ese era el fruto. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué pasó con los 10 leprosos que sanó el Señor Jesús? Solo uno regresó y le dio gracias, ¿verdad? Y se humilló ante él. Mucha gente sigue a Jesús mientras tiene esa bendición. Y dice, bueno, Dios hizo la obra en mi vida y ya puedo hacerme en mi vida lo que quiera. Y no regresa. ¿Qué pasa? La actitud de ese que regresó. Entonces, tenemos que hacer, hermanos, eso. Tenemos que decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque, como se los he repetido varias veces, y esto se lo digo porque estamos enfocando la ira de Dios, hermano. Y la ira de Dios no es un juego, no es algo que Dios diga, bueno, no la voy a aplicar, sí la voy a aplicar. No, es un hecho que se va a aplicar. Pero hasta ahorita está siendo detenida por su gracia, por su misericordia, por cómo. Y diciéndote, te estoy dando tiempo de que te arrepientas. Cuando Noé predicó el diluvio, Dios no dijo, Noé, métete al arca y ¡pah! Tiro el diluvio. Tuvo 120 años predicando Noé acerca de que se arrepintieran, que venía un diluvio. Y la gente no en las palabras dice, ¿no? Que fue un pregonero de justicia. Por ese detalle. Pero 120 años predicando Noé, una locura. Nunca había llovido. ¿Eh? Como 600 años, pero él predicó 120 años. Durante 120 años él estuvo predicando, arrepiéntanse, busquen a Dios, porque Dios me ha dicho que va a mandar un diluvio.
que va a llover y que el agua va a llegar hasta los cerros, va a cubrirlos. Y lo veían construyéndolo, ¿no? No estás loco, nunca ha llovido. Y todavía dices que va a llover hasta que se inunde. Estás loco. Entonces, hermanos, hoy en día, pero vean la obediencia de Noé. O sea, volvemos al punto. Una persona en verdad salva obedece. Y va y busca al perdido. Noé no dijo, bueno, yo construyo mi arca, se salva mi familia, los demás a volar. Total, ya les prediqué durante 10 años, vaya, terminó. No, Noé construyendo el arca y se les iba a predicar. Construyendo el arca y les iba a predicar. Durante 120 años estuvo haciendo eso. Nosotros, ¿cuánto tiempo hemos estado evangelizando a la gente? Y nadie se le convirtió. Y nadie se le convirtió. Pero él sí, ¿no? Sí, o sea, eso es todo, ¿no? Sí, porque solo el arca subió a su familia, ¿no? Sí, No, él, su familia. Entonces, eso, hermanos, nos habla del fruto de la verdad. La verdad produce ese fruto. Debe haber amor. Dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Pero en primer lugar pone al amor. ¿Y el amor qué hace? Dice, el verdadero amor da su vida. ¿Sí? El que ama, el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece. Entonces el amor, si realmente el fruto del Espíritu está, yo tengo que decir, Señor, yo tengo que ver por yo tengo que ver por eso. El amor de Dios nos conduce a eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Dios mostró su amor, ¿cómo? Dándonos lo más que tenemos. Y si el amor de Dios está en nosotros, debe de producir eso en nosotros, hermano. No puede producir una acción estática. La obra del Espíritu no es estática. Jesucristo cuando le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? Es una obra del Espíritu. Y el que nace del Espíritu, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así lo dijo Jesús. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Por qué? Porque es una obediencia total a Dios. El que es de Dios, si Dios le dice, vete ahorita y vaya a tal lado y predica el Evangelio, esa es la obra. ¿Por qué la iglesia creció tanto en los primeros años? ¿Por qué de 150 gentes que se reunieron en el aposento alto, en la edad apostólica llegaron a ser casi 1.000.000 de cristianos en el Imperio Romano? ¿Cómo fue eso? Obedecían al Señor, servían, obedecían. Cristiano que no sirve, ¿puedo decir por ahí una mano? El que no sirve, pues no sirve. ¿No? O sea, el que no da su vida al servicio a Dios no sirve. No sirve. O sea, es una persona obsoleta, oxidada. Decía por ahí Arthur W. Pink, un puritano de los tiempos antiguos, decía, iglesia que no evangeliza, se fosiliza. Cristiano que no evangeliza, hermanos, se fosiliza. Cristiano que no practica el predicar el Evangelio es un cristiano que su vida espiritual da mucho de sí. Porque el cristiano, el fruto que debiera haber de nosotros es el Señor. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le llevo el Evangelio a la gente? Tú me salvaste a mí por gracia. Ahora, ¿cómo puedo yo ayudar a que ellos te conozcan? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo quieres que le haga? ¿Qué quieres que el Señor, que apoye económicamente, que vaya personalmente, que lleve, que traiga, que apoye? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Esa debe ser la actitud de nosotros como cristianos. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, está en la palabra de Dios. Un cristiano, en realidad, actúa y obedece. La ira de Dios es un hecho real si no hemos nacido de nuevo. Está el infierno tragándose a muchos que creyeron que iban al cielo y ahora están en el infierno. Que creyeron que iban al cielo por seguir, ¿verdad? Una iglesia que a lo mejor era una iglesia sana, con sana doctrina, pero la sana doctrina no te va a salvar, hermano.
Lo que te va a salvar es que realmente hayas nacido, ¿no? Y que se empiece a mostrar el fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si no hay el fruto de servir, si no hay el fruto de la obediencia, entonces algo está pasando. Tengo que ir al Señor y humillarme y decirle, Señor, ¿qué necesito? Ayúdame, Señor, a despertar de este sueño espiritual. Ayúdame a poner tu palabra por obra, Señor. Porque no podemos estar así. Dios no nos mandó a estar estáticos. Un cristiano estático es un cristiano que está contrario a la obra del Espíritu. Porque la obra del Espíritu es dinámica, no es estática. ¿Sí? Dios no nos mandó a ser pilares. Es decir, ponte como pilar y ahí quédate. Dios nos mandó a actuar. Jesús, ustedes van a ver vez tras vez, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Vayan y prediquen el Evangelio, vayan y hablen del reino, vayan, y a sus discípulos van a ver que vez tras vez les dice eso. Entonces, no hay opción para nosotros. No podemos inventar un nuevo libro que diga, el Señor Jesús dijo, cree en mí, relájate, vive tu vida, haz lo que tú quieras, todo es tuyo, así que tú puedes hacer con lo que quieras, con lo que es tuyo. Todavía no encuentro ese texto en la Biblia. El Señor dice, yo soy tu Señor, y tú eres mi esclavo. Y si en realidad has entendido esto, tú tienes que entrar en una acción de obediencia a ese mito. Si en verdad nos saca de ese evento. Entonces nosotros tenemos que ver eso, ¿verdad? ¿Alguna duda, pregunta que tengan hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? Voy a hacer un paréntesis, porque quiero hacer un paréntesis. Porque vamos a entrar ya en parte de la tarea. ¿Quién hizo la tarea? Bueno.